Derecho laboral. El derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. En sí, es una serie de preceptos de orden público y legal, que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. En sí, en ambas partes, se refiere al pago de la empresa por el trabajo, mientras que el trabajador cumple con sus obligaciones. La historia del derecho laboral no es tan antigua como la del trabajo, que existe desde que el hombre ha tenido que esforzarse para satisfacer sus necesidades. Durante muchos años, fueron varias las culturas que aceptaron la implementación del esclavismo como medio de dominación, con la entrega total del esfuerzo del trabajo y también de su libertad. Recién, con la caída del Imperio Romano en la Edad Media, comienza a pensarse al trabajo como una actividad social y comienza a tomarse dimensión de su importancia. Tal vez la Revolución Industrial fue el punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra y por lo tanto el trabajo debería ser retribuido adecuadamente. La Revolución Francesa y el posterior liberalismo económico contemplaban eso y postulaban que el trabajador debería pagársele lo necesario para que pueda vivir y reproducirse, pero sin dejar de ser el mercado el asignador natural de recursos. La alternativa que surgió fue el marxismo, que si bien exigía una abolición del modo capitalista, reclamó por derechos laborales para los trabajadores. Aunque nunca se haya conseguido esto globalmente, en casi todos los países los sindicatos están reconocidos y los gobiernos patrones aceptan la negociación colectiva en los términos del trabajo. Características del derecho laboral. Dinámico. El derecho laboral, en primer lugar, como se desprende de lo anterior, es un derecho dinámico, en constante evolución de acuerdo con los procesos socioeconómicos que vive cada país. Social. Es un derecho social porque sus fundamentos apuntan a representar el interés general, pero también es un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Expansivo. También se dice que es un derecho expansivo que nació con competencias muy bajas, las que se fueron actualizando y continúan siéndolo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente el empleo formal, mientras que el empleo no registrado podría no ajustarse a esas condiciones legales. Es deber del Estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado, pero también debe alentar el trabajo registrado mediante incentivos, para que a ambas partes les convenga proceder por la vía legal. Otra parte importante del derecho laboral son los contratos de trabajo. El contrato de trabajo es el documento por excelencia del derecho laboral, que suele incluir una serie de elementos. El primer punto es la remuneración. Esto es el pago que recibe el trabajador periódicamente. Son muchos los países en los que existe el salario mínimo, que hace que esta negociación no esté sujeta únicamente a la ley del mercado. El aguinaldo es una paga extraordinaria, en algunos casos es obligatoria. La jornada laboral. La jornada laboral, la cantidad de horas que es trabajada. Por la primera idea de las personas como seres sociales, el empleador no debe orientar su búsqueda al trabajador que más tiempo esté dispuesto a trabajar. Por ello es que se establece una jornada máxima, en general de 8 horas diarias, lo que representa un tercio del día. El siguiente punto son las vacaciones. Las vacaciones pagadas, una cantidad de días al año que le corresponde al trabajador para no ir a trabajar sin dejar por ello de recibir su paga. Siguiente punto son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo laborales probablemente lo más controversial y lo menos reconocido, ya que los parámetros no son tan tangibles. Se supone que el empleador debe bregar por un ambiente laboral saludable, donde los trabajadores no estén expuestos a problemas de salud física y mental. Esto incluye proporcionar al trabajador herramientas de trabajo que lo ayuden en su tarea, también eliminar y controlar los factores de riesgo derivados de la actividad a la que esté afectado. En fin, el derecho laboral es muy importante, ya que a través de las normas que existen se regulan las relaciones entre trabajadores y patrones.
El derecho al trabajo propone proteger a la parte más débil, en este caso el trabajador, con el objetivo de equilibrar la relación. Para ello utiliza determinados medios técnicos y principios de carácter especial, a fin de lograr el cumplimiento de su objetivo. Alcanzar cierta paridad en una relación que se caracteriza por la diferente capacidad de negociación de las partes que intervienen. El derecho laboral o el trabajo es importante tenerlo presente en nuestra vida. El siguiente tema del que vamos a hablar van a ser las obligaciones del patrón hacia sus trabajadores. Y vamos a dar unos ciertos puntos que son, yo creo que los más importantes. Van a ser alrededor de 20 y vamos a empezar. El número 1 es cumplir con las reglas de la empresa. Sabemos que cada empresa tiene unas normas establecidas, un reglamento, el cual se tiene que cumplir al pie de la letra tanto por el trabajador como por el patrón. El siguiente sería pagar salarios e indemnizaciones según las normas establecidas. El siguiente es proporcionar al trabajador sus instrumentos necesarios. Sabemos que para que una persona haga bien su trabajo, tiene que contar con instrumentos de trabajo necesarios para hacer dicha acción. De lo contrario, pues no podrá trabajar de una manera eficaz ni eficiente. Número 4 sería dar un lugar seguro al trabajador para guardar sus materiales. Así como debe de tener materiales, debe tener un lugar en donde guardarlos, ya sea un locker, un escritorio, una pequeña oficina en donde él pueda localizar sus trabajos y sea fácil de encontrar. Y la sanción por no cumplir esta norma se basa de 50 a 150 veces el salario mínimo. Una más sería mantener equipadas las áreas para los trabajadores. Cada área tiene que contar con los materiales necesarios para que el trabajador realice sus actividades de manera eficaz. Y los equipos tienen que estar de manera ordenada y en buen estado. Uno más sería dar un buen trato al trabajador. Recordemos que todas las personas somos seres humanos y que por el hecho de que tú seas su patrón no te da ningún derecho de ser más o de tratarlo menos o de hacer alguna indiscriminación hacia la persona. Y la sanción por incumplir esta ley se basa de los 250 a 5,000 veces el salario mínimo. La siguiente es el número 7 y menciona que tenemos que entregar cada 15 días recibos de pagos a los trabajadores. Tú como trabajador tienes la obligación de darle, tú como patrón, tienes la obligación de darle a tu trabajador cada 15 días o cada vez que sea su pago una nómina en donde venga ahí establecido cuánto dinero fue lo que se le va a pagar, cuántas horas fueron las que trabajó, etc. El número 8 es entregar las constancias de desempeño laboral a quien lo solicite. Y esto es por parte del patrón. Tú tienes la obligación de darle la solicitud a tu empleado cada vez que él te lo pida. La sanción por incumplir esto se basa de los 50 a los 1,500 veces el salario mínimo. 9 dice conceder tiempo para que el trabajador asista a las votaciones electorales. Y esto es un derecho que todas las personas tenemos, que el día de las elecciones podamos salir a votar. Y la sanción para esto se basa de los 50 a los 1,500 veces el salario mínimo. El número 10 habla de permitir faltar al trabajador por comisión sindical. Cada vez que el trabajador tenga alguna junta, quiera aclarar algo, bueno, pues tú como patrón tienes la obligación de dejarlo ir. El número 11 menciona que si se tienen más de 100 o menos de 1,000 trabajadores, hacer gastos de estudios de uno de ellos o de sus hijos si se requiere. La sanción por incumplir esto se va de los 50 a 1,500 veces el salario mínimo. El siguiente sería que el sindicato sabrá cuántos trabajadores hay, puestos de nueva creación y vacantes. Tú como patrón tienes que mantener a tu sindicato informado de cuántos vacantes tienes, si estás contratando, si tienes a gente nueva, etcétera, etcétera. El siguiente sería establecer y sostener las escuelas del artículo 123 de la Constitución Federal del Trabajo, de la Ley Federal del Trabajo. El 14 menciona proporcionar capacitación y adiestramiento a tus trabajadores.
Tú como patrón tienes la obligación de darle capacitación a tus empleados y enseñarles qué es lo que tienen que hacer y cómo es que se elabora su trabajo para tener un buen desempeño con ellos. Otro sería también mantener zonas seguras y con higiene según normas de seguridad y protección, y esto es muy importante para que tus trabajadores se sientan a gusto en su área de trabajo, para que no ocurra ningún tipo de accidente y para evitar estos accidentes que pueden llegar a ser muy peligrosos. También tenemos importante colocar reglamentos de seguridad e higiene en lugares visibles. Tenemos que tener reglamentos en donde mencionemos las medidas que tenemos que usar en caso de algún incidente, donde tengamos que poner los materiales necesarios para hacer alguna actividad, etcétera. Uno más también sería dar servicios médicos, y aquí se basa también al IMSS, que es un derecho que tenemos todos los trabajadores, y tú como patrón tienes la obligación de darlos de alta en el IMSS para caso de algún tipo de accidente, enfermedad, ya sea ellos o sus familiares. Otro más sería ya el número 19, casi estamos en la recta final, en donde proporciona un local a los sindicatos. Tus sindicatos tienen que tener un lugar establecido en donde también tus trabajadores conozcan dónde es, para cualquier duda, cualquier aclaración, para que ellos vayan. Tienes que también permitir la inspección y la vigilancia de tu lugar de trabajo, y la sanción por no cumplir esta ley se basa de los 250 a los 5,000 veces el salario mínimo de una persona. El 21 habla de contribuir a las actividades culturales y deportistas de los trabajadores. Tú como patrón tienes que ir, tienes que apoyarlos y estar ahí. También realizar este tipo de actividades con tus trabajadores ayudaría mucho a la relación de la empresa y de trabajador y patrón. Por último es proporcionar protección a mujeres embarazadas. Esto también abarca en el área del IMSS, darles lo que necesitan. Y otro relacionado también a esto es otorgar permisos de paternidad de 5 días en caso de nacimiento o adopción. Tienen 5 días de descanso los varones para estar con sus hijos cuando su mujer dé a luz y